Hola amigos de Hugo Robin Radio, un excelente día. En esta ocasión tenemos otro de esos programas de los cuales yo les refiero así como que asombrosos. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de un tópico que me está pasando por enfrente de mis ojos. Lo estoy viendo en otras personas, lo estoy viendo en mí, a la par que con otras personas, y digo, creo que es importante hablar de esto, porque francamente es un tema de esos que decimos, sí, ya lo sé, pero no lo hacemos. Y déjame te repito algo. Saber algo y no aplicarlo es no saberlo. ¿Por qué? Porque no lo estás poniendo en práctica. Así de sencillo, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de higiene y de la importancia de esta en varias de sus facetas y aspectos, ¿no? El día de hoy, si vas a un hospital o vas con un médico por algún problema de salud, si no es que un cóctel de ellos, literalmente el 99.9% de ellos ya no te va a cuestionar, no te va a informar, no te va a orientar sobre el aspecto de una correcta higiene. En antiguas décadas solía suceder, te estoy hablando de 50, 60, etcétera. Solía suceder que los médicos le daban una sutil y a veces una abismal cátedra a sus pacientes acerca de cierta higiene que tenían que llevar a cabo, ¿no? Cómo tenían que tener su casa limpia, su piel, cómo tratar el cuidado de su cuerpo, su cuidado bucal. Si son dentistas, obviamente ya ni se diga, eso es lo que hacen más énfasis, o si acaso hacen énfasis en eso nada más, etcétera, etcétera, ¿no? Y el detalle es de que, déjame te digo algo, ¿no? Déjame explicarte, dragón, algo. Yo trabajé en un proyecto hace ya, muchos de ustedes todavía no nacían, hace ya varios años, en una, pues es una fundación de cáncer en niños que se llama Fundación Castro Limón, aquí en la ciudad de Tijuana. Y cuando me hablaron para desarrollar este proyecto y que iba a durar 6 meses, querían encontrar las causantes nutricionales, ojo, escúchalo bien, las causantes nutricionales del por qué los niños tenían una situación de lenta recuperación. Nunca se mencionó el hecho de que por qué sufrían de cáncer, porque eso estaba fuera del radar. Sigue estando fuera del radar. Para ellos lo que el médico dice es lo que es y el médico dice no hay por qué, no sabemos por qué, pero haz todo este protocolo que está demostrado que nada más funciona el 2% y que nadie de ellos se haría la radioterapia o quimioterapia o la cirugía, pero que de todos modos lo aplican a los pacientes. Déjame tomar un respiro. Ok, entonces el detalle es de que cuando me contrataron para hacer esto, hablamos y todo y yo les expliqué, sin el té dragón, que mi intención de lo que ellos me pedían iba a ser, estaba siendo muy escueta y que yo me iba a extender porque realmente bla, 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 no les dije, ¿no? Para no hacértela muy larga, solamente quiero decir esto, ¿no? La primera vez que desarrollé un cuestionario, fue un cuestionario bastante extenso en donde platicaba con los padres, en donde platicaba con el niño, en donde analizaba cuestiones que para ellos no tenían nada que ver. Y hay unas características dentro de la historia clínica que desarrollé en donde había cuestiones de salubridad e higiene. Una pequeña parte de ese cuestionario cuestionaba, valga la redundancia, zonas aledañas a las cuales las personas residen, ¿no? En este caso, la gran mayoría de esos niños que estaban ahí, sus padres residían o viven todavía en zonas en donde realmente hay poca higiene y además de ello hay ciertos detonantes al entorno de sus hogares o habitaciones en donde eso perjudica al sistema inmunológico o a la salud general de la persona. Parte de estas detonantes era que había fábricas de herrería o había fábricas de madera o había industrias en donde se hacen ensamblados de partes electrónicas o había gasolineras alrededor de su casa o de su colonia en particular, etcétera, ¿no? Y todo esto expide contaminantes, que al final de cuentas el cuerpo lo termina acumulando, ¿no? En pocas palabras, si alguien de ustedes ya vio y si no lo han visto, recomiendo que regresen a ver la entrevista que tuvimos con el doctor Edward Group, que fue hace un par de semanas. No recuerdo el episodio, a lo mejor fue el episodio 20 Omar o algo así. En fin, uno de esos episodios, te vas a nuestra página en hugorobinradio.com y en el puro buscador le puedes poner Doctor Group y te va a aparecer la entrevista, o si no la puedes encontrar en la pestaña de galería, ¿no? Y el Doctor Group menciona algo muy sencillo. El Doctor Group mencionó de cómo
Básicamente, la única razón por la cual tenemos enfermando es todo recae en una sola cuestión, y eso es suficientes toxinas entrando al cuerpo y no suficientes de ellas saliendo del cuerpo, lo cual por naturaleza nos da una acumulación y con el transcurso del tiempo empiezas a presentar todos estos síntomas y las toxinas empiezan a hacer de las suyas en ti y empezamos a etiquetarte con diabetes, artritis, cáncer, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, para no hacértela todavía más larga, el 100%, escúchenlo bien chicos, el 100%, no el 90, no el 95, no el 99.999, el 100% de los niños que me tocó hacer la historia clínica en esos periodos de 6 meses, el 100% tenía conflictos con cuestiones de salubridad e higiene. En el sentido de zonas aledañas, gasolineras, fábricas, etcétera, alrededor de ellos, además de obviamente lo que yo podía percibir en ellos, ¿no? En la vestimenta, en que no estuviera pulcro la ropa. Y no estoy hablando de tener riqueza, ojo, aclaro, no estoy hablando de tener riqueza o tener ropa nueva, ¿ok? Con la misma que ya tienes, la higiene es sumamente importante, sumamente importante. Y uno de mis seres más queridos, que me considera su hijo, que vive en Jalisco, está muy retado económicamente y tiene como 4 o 5 niños. Y dice, hijo, yo no podré tenderles ropa nueva constantemente o algo por el estilo. Dice, pero siempre tienen que estar pulcros. Dice, que yo les vea una manchita o algo así, eso no es aceptable para nosotros. Siempre la limpieza es muy importante, ¿no? Entonces, y rara vez se enferman sus niños, rara vez y eso que comen mucho azúcar y demás. Sin embargo, al menos el aspecto de la higiene está ahí, ¿no? Presente. Entonces, se nos olvida, chicos, se nos olvida que grandes personajes a través de la historia, dedicados completamente en cuerpo y alma a lo que viene siendo el área de la salud, han hecho todo un trabajo, nos han dejado todo un patrimonio y patrones de estudio a seguir que nos han ayudado a, en este caso, aumentar la tasa de longevidad, ¿no? Claro, claro, mucho de esa tasa de longevidad de la cual nos han ayudado a aumentar se basa comparado con aquellos que tenían los cazadores, ¿no? O con aquellos que tenían países tercermundistas, ¿no? Obviamente había mucha peligro de higiene, ¿no? No sé si te has dado cuenta, pero los países que están en torno, los más cercanos a la línea del Ecuador, es de donde proviene la comida más picante del mundo. ¿Por qué? Porque no podías matar a un animal o tener un pedazo de carne y con altas temperaturas esperar que fueras a sobrevivir. De hecho, ahí es donde viene el fenómeno que se empezó a desarrollar de bendecir tus alimentos, porque literalmente era toda una osadía y una travesía saber si ibas a lograr sobrevivir el siguiente bocado nada más por los problemas bacterianos que se desarrollaban sobre los alimentos. Y por eso empezaron a utilizar muchas hierbas y empezaron a introducir mucho picante en los alimentos para poder sudar todas las toxinas y no morirse envenenados. Entonces, obviamente nada de esto era necesario en países como Suiza, ¿no? O como Islandia, en donde literalmente gran parte del año todo está congelado, ¿no? Entonces, es por eso que todo tiene una razón de ser y es cuestión de que te des cuenta y que lo observes para decir, ok, por eso esto, y por eso lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que fue el holandés, para los que no recuerden esto, haberlo visto en la escuela, o simplemente haberlo estudiado. Fue un holandés de nombre Van Leeuwenhoek, el que a través de un solo lente desarrolló lo que viene siendo el principio del microscopio. Y gracias a él nos enteramos de todo otro mundo que desconocíamos, ¿no? Que existe un mundo muy microscópico llamado el mundo de las bacterias o aún todavía más microscópico que es el de los virus, ¿no? Y eso nos abrió la puerta a entender otros conceptos de la vida, ¿no? De saber que hay otros organismos, miles de millones más pequeños que nosotros, que inclusive pueden arrasar con nosotros, ¿no? Ese fue el tema principal y todo el trauma de la película de una película que hizo Dustin Hoffman que se le llamó Outbreak o Epidemia, ¿no? Y todo el trauma de la película era cómo era posible que un organismo miles de millones de veces más pequeño que nosotros nos estuviera ganando la batalla, ¿no? Ese organismo era lo que hoy conocemos como ébola. Recomiendo que veas esa película, no es para traumarte, no es para decirte que hay una situación de esa de peligro ahorita en estos momentos, nada más para que sepas que la higiene es muy importante. Entonces, todos estos organismos tienen un papel que jugar en la vida, ¿no? Y durante años yo he explicado esto especialmente en los eventos, en mis conferencias, de cómo realmente estos organismos pueden hacernos los mandados si tú
haces algo que se le llama o se le considera la modificación de terreno. Pero eso es otro punto, ¿no? Y de hecho, si te vas a nuestra tienda en tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com, hay una pestañita que se llama Episodios de Salud. Y en uno de esos episodios de salud, que te recomiendo veas todos, por cierto, en uno de esos episodios de salud, uno de ellos se llama modificación de terreno y te hablo precisamente de este fenómeno. Pero después de Leeuwenhoek, que desarrolló y abrió todo un campo nuevo de investigación que viene siendo el microscopio, de ahí nos podemos brincar, ha habido varios obviamente en la historia, ¿no? Pero de ahí nos podemos brincar a Louis Pasteur. Y básicamente la enseñanza principal de Louis Pasteur fue el hecho de que todos contra las bacterias, o sea, las bacterias son malas, ¿no? Básicamente su mensaje principal, los microbios son un peligro, porque se dio cuenta de cómo son capaces de inocularse, de desarrollarse en proceso de horas, cómo son capaces de formar una gran colonia, una masa, y por lo tanto problemas inmunológicos, problemas de infección. Pues es por eso que el día de hoy, si te cortas, inmediatamente nos tenemos que atender y dar enfoque a cerrar la herida o a desinfectarla y te hacen vendajes nuevos cada tiempo, etcétera, etcétera. Todo esto tiene una razón de ser, chicos. Entonces, básicamente el trabajo de Louis Pasteur potencializó algo que no hacíamos y que hemos dejado de ser el día de hoy básicamente por berrinche o por no darle la debida importancia, ¿no? Vaya, valga la redundancia, es como es, ¿no? No estoy tratando de aquí de regañar a nadie, pisotear a nadie, nada más es lo que es, ¿no? Entonces, debido a esto es de que le empezamos a dar una importancia al hecho de cosas como lávate las manos antes y después de ir a comer, antes o después de ir al baño. Tienes que tener muy buena higiene, bañarte todos los días, tienes que usar jabones antibacteriales, tanto para tu piel como para tus manos. Tienes que lavarte los dientes 3 veces al día. O sea, todas estas cosas que ya hemos escuchado y que decimos conocer, pues, son parte de mantener esa pulcritud. Ahora, de donde nació toda esta inquietud del programa del día de hoy, de esta temática, es hace un par de días me empecé a sentir, hacer una limpieza profunda en oficina, en casa, etcétera, ¿no? Y a la misma vez, pues lo empecé a desarrollar, me ayudó a mi mejor amiga a empezar a limpiar y cuando ella se va después de su casa, me entero que también empezó a limpiar todo su cuarto y demás, lo empezó a sentir o con la viada de lo que ya me había ayudado, ¿no? Y 2, 3 días le dedico así como dura intensidad a limpiar todo, y luego le hablo a mi maestro y amigo César de Morey para saludarlo, ¿no? Y cuando le hablo para saludarlo me contesta y dice, aquí estoy, aquí nada más acabo de terminar a limpiar, duré 2 días limpiando, escombrando toda la casa y demás, me quedo así como que, o sea, esto no es coincidencia, chicos, no es casualidad, todo pasa por algo, ¿no? Y me voy a leer una de las meditaciones de conversaciones con Dios ese mismo día porque me llamó la atención y decía algo así más o menos como, en cambio de época es muy recomendable limpiar. Entonces me hizo pensar y cuestionar que realmente, salvo porque entra algún meteorito o alguna masa ajena a este planeta terrenal, salvo por eso, el planeta siempre va a tener las mismas medidas y va a tener siempre el mismo peso molecular. Entonces, toda aquella basura que siempre se anda acumulando, toda aquella tierra, todo aquello que siempre tratamos de andar barriendo, metiendo al bote y se lo lleva a la basura, andar barriendo, metiendo al bote y se lo lleva a la basura, barriendo, metiendo al bote y se lo lleva a la basura, es simplemente un reacomodo de la suciedad o de la tierra o de la masa, ¿no? Porque realmente, aun cuando lo llevemos a poner a un depósito diseñado como tal, el viento hace que se vuelva a remover, se lo llevan, aunque lo compacten, siempre va a haber algo que se desprenda. Y va a haber eso y va a transcurrir y va a volver a llegar a los hogares y todo es simplemente un ciclo, chicos. Es como las mareas, hay marea alta y marea baja y todo requiere de un movimiento. Por eso los grandes sabios que nacieron a través de lo que viene siendo el continente asiático desarrollaron grandes frases. Y es por eso que tenemos muchos refranes y demás, ¿no? Que tienen mucha sabiduría. Y una de esas frases que desarrollaron es que el agua que fluye nunca se echa a perder. Solamente el agua estancada se echa a perder y empieza a generar alga y demás, ¿no? Y eso es por la falta de movimiento.
Por eso la limpieza es sumamente importante, porque representa un movimiento de la energía, de las masas, de lo que tú quieras, ¿no? Todavía no entramos a hablar de lo que viene siendo usar agentes desinfectantes o agentes antibacteriales, etcétera, ¿no? Vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Ahorita de lo que te estoy hablando es de darle la debida importancia a lo que representa un movimiento de la energía para que no se quede estancada. Entonces vamos a ir a una breve pausa y regresando continuamos con más. Estás escuchando a Hugo Robin Radio en vivo a través de hugorobinradio.com.